¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días, Licen. Buenos días, profe. Buenos días, licenciado, compañero. Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo les va? Y ingresamos a la nueva plataforma tal vez. Ya, Licen. Excelente, muy bien. Por favor, tratemos de revisarla, tratemos de ingresar, tratemos de conocer los nuevos aplicativos que nosotros tenemos, las pestañas, los cursos, ¿ok? Eso es sumamente importante para que directamente se nos haga muy fácil, ¿no? Anteriormente en Canvas, de igual manera, tuvimos un proceso un poquito difícil, sin embargo, pues, nos adaptamos de la mejor manera y ahí directamente logramos, en este caso, manejarla a la perfección, ¿no? De igual manera, en esa plataforma nueva que nosotros tenemos, prácticamente es más sencilla y obviamente, pues, el tratar de estarla utilizando constantemente nos permite manejarla súper fácil, ¿no? La anterior semana prácticamente, ¿no? De igual manera, por favor, no se olvidará documentos, actas, certificados que tal vez nos haga falta en secretaría, por favor, tratar de entregar, ¿no? De igual manera, tareas, pensiones, con la finalidad directamente de que al finalizar el año lectivo todo marche de la mejor manera, ¿no? Ahora, vamos a seguir revisando, ¿sí? El refuerzo académico que estábamos haciendo con nuestra guía académica, ¿sí? Ya les comparto pantalla. ¿Ok? La anterior semana estábamos dentro de uno de los temas muy importantes que revisemos, que fue directamente las cruzadas, ¿no? Si recordamos un poquito cuántas cruzadas existieron en el examen, cuántas cruzadas existieron. Ya, muy bien. Eran prácticamente 9, ¿no? 9 cruzadas sumamente importantes y además de ello, prácticamente era un enfrentamiento entre los cristianos con los islámicos, ¿no? Recordemos prácticamente que era un enfrentamiento sumamente religioso en donde los cristianos directamente establecían que los islámicos eran personas que no tenían una religión propia, que estaban en contra de los designios de Dios, mientras que por otro lado los islámicos de igual manera no mantenían esas posturas y establecían de que el Mesías, es decir, el Hijo de Dios, no era Jesús, sino más bien que Jesús era un profeta más, ¿no? Entonces, miren, prácticamente estuvieron en un conflicto sumamente difícil y esto directamente dio paso a los enfrentamientos que ellos llegaron a tener, ¿no? Las 9 cruzadas. ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla tal vez? Sí, ¿no? ¿Me confirman, por favor? No se ve nada. Todavía no. Ya, muy bien, esperemos un No, segundo. Ya, excelente, muy bien, esperemos un segundito, por favor. Ya, muy bien, parece que ahí sí. Bien, dentro de nuestra guía académica, ¿no? También tenemos temas después de las cruzadas con la Inquisición, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente la Inquisición, sí, fue una institución creada dentro de la Iglesia Católica, ¿no? En donde prácticamente establecían los parámetros en donde juzgaban a aquellas personas que mantenían otro tipo de religión, ¿no? Y obviamente pues acá los perseguían, los asesinaban con la finalidad directamente de que la religión católica tuviera pues una extensión sumamente grande, ¿no? Y el tribunal de la Santa Inquisición prácticamente
era un departamento de castigo, de justicia, supuestamente implementada por este ente religioso, ¿no? Y obviamente aquellas personas, aquellos grupos que estaban con otro tipo de religión o que no tenían una religión, prácticamente eran juzgados de las peores maneras, ¿no? Los instrumentos de tortura que prácticamente eran sumamente difíciles de conseguirlos, por un lado, mientras eran utilizados directamente para castigarlos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el Tribunal de la Santa Inquisición también llegó muy fuerte dentro de las etapas de conquista al continente americano, ¿no? Justamente cuando Francisco Pizarro llegó al continente americano, atrapó a Atahualpa, ¿sí? Lo castigó, lo bautizó en su manera y también lo asesinó, ¿no? Por lo general, se establece que con su llegada, también el Tribunal de la Santa Inquisición llegó a establecerse como método de tortura, ¿no? Especialmente desde un principio con la muerte de Atahualpa, ya que se cataloga que prácticamente lo ahorcaron, otros directamente mencionan que lo asesinaron con el garrote vil que se le conoce, ¿no? Prácticamente era una silla donde uno se sentaba y obviamente con un tornillo en la parte de la nuca, ¿sí? Lo hacían presión hasta que directamente lo asesinaban, ¿no? Y estos métodos de tortura prácticamente también fueron implementados en Centroamérica justamente con la llegada de Hernán Cortés, ¿no? Entonces, miren, justamente a la llegada de los españoles prácticamente utilizaron los métodos de tortura del Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Las herramientas, las situaciones que prácticamente eran sumamente terribles para aquellas personas que tenían otro tipo de religión, ¿no? Bueno, también hablamos un poquito de la definición de la Inquisición. Ok, ¿sí? Hablábamos un poquito en este caso de los términos que se utilizaban y sobre todo el término la herejía, ¿sí? Entonces, prácticamente este departamento religioso creado directamente por la iglesia perseguía a aquellas personas que tenían otro tipo de religión, ¿no? Y obviamente el término herejía, ¿sí? Era el término que más se utilizaba en contra, en este caso, de aquellas personas que no estaban en los designios de Dios, que tenían otro tipo de religión y realizaban lo que era la persecución, ¿no? Era una situación sumamente difícil y complicada. Aquí también podemos establecer, ¿sí? Que tuvo diferentes etapas, ¿no? Aquí directamente con la creación de la Inquisición Episcopal, después la Pontífica, y después directamente la participación, en este caso, de sumos pontífices y hasta el Papa en general, ¿no? En donde prácticamente daba paso, en este caso, a los enfrentamientos y a los métodos de tortura que prácticamente tenían que utilizarla, ¿no? Ahora, vamos a revisar, por favor, bueno, aquí en la parte de acá parece que ya nos pasamos un poquito. A ver, regresemos un poquito, por favor. Ya, muy bien. Aquí estamos directamente con la Inquisición, ¿no? Y pues también hablábamos del origen de las universidades, que especialmente se dieron dentro de la cuna religiosa, la diversidad cultural, bueno, eso también que en su momento nos manejamos, ¿no? El arte romano, sí, y directamente la escultura. Bueno, ahora, si bien es cierto, después directamente de la Inquisición, ¿sí? Eventualmente aparecieron la construcción de universidades, ¿no? Como ustedes saben, las universidades prácticamente fueron creadas con la finalidad de que la educación de élite, especialmente aquellos que tenían recursos, puedan directamente tener una excelente educación, ¿no? Y obviamente le daba la potestad de que todo el conocimiento sea transmitido a estas clases sociales. Mientras que directamente la población y los esclavos no tenían ninguna participación, ¿no? Ahora, también logramos destacar, ¿no? Lo que es el arte
romano, así que también prácticamente era un arte muy desarrollado para aquella época, ¿no? Pero sin embargo, dentro de la Inquisición podemos establecer que los métodos de tortura eran sumamente terribles, ¿no? Entre ellos los ahogaban, los ahorcaban, ¿sí? También utilizaban la cuna de Judas, una herramienta para asesinarlos, el garrote vil, la dama de hierro, que prácticamente era colocar a una persona, una especie de sarcófago, y cerrarle la puerta que tenía púas tanto en la parte de frente como en la parte de atrás, ¿no? Y el toro de Lerna, que se le conoce que prácticamente era un horno gigantesco y le introducían a la persona y obviamente al sentir el dolor y al asesinarla, los sonidos prácticamente eran como un toro. Entonces, miren, herramientas sumamente terribles, ¿no? Y bueno, si recordamos un poquito, aquí también pues asesinaron bastantes mujeres con la creencia de que ellas eran brujas porque empezaban a curar a las personas con remedios naturales, ¿no? Cosa que para la religión obviamente era mal interpretada, la consideraban diabólica, satánica y obviamente pues padecieron millones de mujeres, ¿no? Obviamente pues con la finalidad directamente de erradicar el mal según su convicción en la tierra, ¿no? También juzgaban, en este caso, en el Tribunal de la Santa Inquisición, a los animales. Y uno de los animales que también fue perseguido para aquella época fue pues el animal que tenemos en casita, conocido como el gato. ¿Sí? Y obviamente también los integraban por colores. Si decía que existía un gato negro, obviamente pues tenían la tendencia de que era diabólico, ¿no? Entonces era un pensamiento sumamente difícil para aquella época. Ahora, nos vamos al taller número 4. Nos dice, marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según correspondan. Primera afirmación. Otro hecho importante fue a mediados del siglo XVIII se fundan las órdenes medicantes, los franciscanos y los dominicos. ¿Verdadero o falso? Falso. La opción es falsa o verdadera. Segundo el examen, ¿eh? La opción es falsa, parece que no hemos completado, bueno, directamente no hemos trabajado, ¿no? Pero obviamente tenemos que tener al pendiente porque son preguntas de examen. Dos, la Inquisición se encomendó a la Orden Dominicana, entonces se conformó un tribunal permanentemente que actuaba en concordancia con el obispo de la región infectada por la herejía. Por ello se denominaba Inquisición pontificia. La opción es verdadera. Tres, la Europa cristiana no se componía de una mezcla de iberos, visigodos, galos, anglosajones, heteros, bretones, lombardos, etcétera. ¿Verdadero o falso? Esto es falso. Otra forma literaria importante fueron los bestiarios, en donde se explicaban las distintas criaturas existentes en términos o más o menos religiosos, echando a mano a grandes dosis de fantasía e imaginación para ello. La opción es verdadera. Nos dice una colinias, la universidad con su país en donde se establecieron. Por ejemplo, la Universidad de Polonia, ¿dónde está ubicada? ¿En qué país estará? A ver, ¿dónde estará? El examen. ¿Dónde se encuentra la Universidad de Bolonia? ¿Será en Italia? ¿Será en Francia? ¿O será en Inglaterra? Inglaterra. Inglaterra. Dijo. En Inglaterra. Ya puede ser. La Universidad de París, ¿dónde está? Francia. Ya, muy bien. ¿La de Cambridge o Oxford? Alemania. Alemania. Italia. Italia, ya podría ser. A ver, Cambridge, París, Francia. Muy bien, Cambridge. Ya. Cambridge podría ser en Inglaterra y Bolonia en Italia.
Bolonia es en Italia. Bolonia es en Italia y Cambridge en Inglaterra. Excelente. Vamos. 3. Una con líneas según correspondan. A ver, nos dice aquí, ¿no? Según una con líneas según correspondan el arte románico y sus características, ¿no? Arquitectura, ¿cuál será la opción? Arquitectura, ¿ya? Aquí podría ser la opción que nos dice. Otra de las grandes innovaciones que realizaron los fieles a este tipo de arte fue el campanario, el cual fue incluido en los templos de las iglesias, una variedad el templo románico, es el llamado templo claustral y monasterio. Esa podría ser la opción. Escultural. La de abajo, sus figuras tenían un gran sentido de la espiritualidad y la anatomía quedaba completamente en un segundo plano. Y pintura, pues, dibujaban líneas gruesas de color negro, rojo, que se encargaban de darle forma a las figuras, mientras que para los rostros utilizaban una mezcla de pinturas rojas, sobre todo para todo la barbilla, la mejilla y la frente, ¿no? Excelente. Bajamos, por favor. En la unidad número 3, nosotros encontramos temas como el Islam, que prácticamente destaca que es una religión monoteísta por el célebre personaje de Muhammad o Mahoma, que es también conocido como el profeta de Alá, ¿no? Entonces aquí hablamos la figura de Mahoma, hablamos directamente de los primeros seguidores de la doctrina islámica y también hablábamos un poco de sus características, ¿no? Por ejemplo, dentro de ellos destacamos las siguientes preguntas. 1. Seleccione la respuesta correcta. ¿Cuál es el nombre del dios del islamismo? Opción A, Yahvé. Opción B, Alá. Opción C, Buda. O la opción D, Inti. ¿Cuál será la opción correcta? Alá. Alá. Muy bien, la opción correcta es la opción B, Alá. 2. Seleccione la respuesta correcta. ¿Cómo se denomina el texto sagrado del Islam? Opción A, la Biblia. Opción B, la Torah. Opción C, el Corán. O la opción D, la Constitución. Corán. Corán. La Corán. opción C, el Corán. Muy bien. Vamos. 3. Marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según correspondan, ¿no? Afirmación 1. Hacia el año 590 nació Muhammad o Mahoma, que en árabe quiere decir alabado. Pertenecía a la familia de las capas más humildes de las tribus de los Quraishitas. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. 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 Muy bien. 2. A la muerte de Mahoma, en el año 632, la religión fundada por él tenía rasgos definidos y había logrado dividir a las comunidades árabes por primera vez en su historia. Falso. Eso La dice opción falso. es Falso. falso, porque prácticamente Falso. logró unificarlas. Muy bien. 3. La religión islámica contiene 5 preceptos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La opción es verdadera. Muy bien. 4. La religión musulmana se basaba en las enseñanzas de Mahoma, palabras proféticas que durante la vida de su predicador nunca fueron escritas y solo se transmitieron en forma oral. ¿Verdadero o falso? Verdadero.
La opción es verdadera. Muy bien. Verdadero. Excelente. 4. Una con líneas los principios del Islam con su característica correspondiente. Nos dice los principios del Islam. Son 5, ¿no? A ver, sí, muy bien. La profesión de fe, ¿cuál será? Ya, muy bien. ¿Cuál será la profesión de fe? En este caso podría ser, ¿no? Ramadán. Primer año es el Ramadán. Profesión de fe. Aquí tenemos una, ¿no? La profesión de fe, el ayunar, el orar, las limosnas y el peregrinar. Por ejemplo, acá, en posesión de fe, nos dice, ¿sí? Aquí directamente tendría que ser el primer año del Ramadán. 2, ayunar. No, estamos mal. Ayunar es el primer mes del año Ramadán. Orar es obligación de hacerlo 5 veces en dirección a la Meca. Dar limosna. Nos dice, dar limosna es los creyentes musulmanes han de ayudar a los necesitados. Muy bien. Y peregrinar a la Meca una vez en su vida, estar exento de los enfermos y los físicamente incapacitados. Y la profesión de fe en este caso es por la que se testifica que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. ¿Sí? Entonces quedan definidos de esa manera. Ahora, si bien es cierto, cuando nosotros hablábamos del Islam, ¿no? También hablábamos un poquito acerca de la gira de Mahoma, que prácticamente era salir del territorio de Medina, ya que en su momento, pues, cuando empezó su peregrinación, no tenía el apoyo necesario de las comunidades, ¿no? Y en ese caso tuvo que salir huyendo de Medina, ¿sí? A esta huida se le conoce como la gira de Mahoma, en donde prácticamente estuvo un tiempo fuera de su territorio, estuvo un tiempo de oración, ¿no? Es algo similar a lo que ocurrió con Jesús. ¿Qué hizo Jesús en el desierto? ¿Qué le sucedió a él? Eh, Jesús fue al desierto a orar. Ya, muy bien. ¿Qué más pasó ahí? Según la Biblia. Pero le encontró el diablo y empezó Fue a tentado. desafiarle. Fue Ya, tentado por el muy demonio. bien, excelente. El Empezó a diablo, tratar de el tentar. diablo lo quiso tentar. Muy bien. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto? 40 días. 40 días. Muy bien, Estuvo según la 40 Biblia, días. 40 días y 40, 40 noches. 40 noches. Muy bien, ¿no? Entonces fue un momento en donde él puso su fe y obviamente pues tuvo su proceso de tentación, ¿no? En el caso de Mahoma prácticamente fue una huida y obviamente tuvo un tiempo para orar y regresar otra vez a Medina con la finalidad directamente, ¿no? De que las tribus islámicas se unieran bajo un solo mandato, es decir, bajo un solo Dios, ¿no? El Dios conocido como Alá, ¿sí? Entonces, prácticamente aquí podemos observar las convicciones que tuvo Mahoma y sobre todo también la edad en donde empezó su peregrinación. ¿A qué edad empezó la peregrinación de Mahoma? ¿A qué edad fue?
Sí, ¿no? Tal vez será a los 15, a los 20, a los 30, a los 40 o a los 50. A los 15. No, casi, casi, pero no. Pregunta de examen. ¿A qué edad Mahoma empezó su predicación? Aproximadamente en los 40 años, ¿no? Excelente, muy bien. A los 40 años, ¿no? Bueno, dentro de esta religión también se hace referencia a que existió un arcángel que se le presentó a Mahoma y es el mismo que se le presentó en la Biblia, en la religión cristiana. Por ejemplo, ¿qué ángel se le presentó a María? Dentro de la Biblia también lo menciona, ¿no? Ángel Gabriel. El ángel. Excelente, muy bien. Gabriel. Entonces, excelente, Gabriel. Muy bien. Mientras que el mismo ángel, de igual manera se establece en el Corán, se le apareció a Muhammad o Mahoma, ¿no? En donde prácticamente le enseñó esta nueva religión, ¿no? Por ende, pues, mantenía lo que son conceptos muy similares a las demás religiones monoteístas, y obviamente Mahoma prácticamente, ¿no? Era el idóneo directamente para unificar lo que son las comunidades y establecerlas bajo un solo Dios en general, ¿no? Recordemos que Mahoma prácticamente se iba a las plazas, se iba a los sitios más altos y empezaba a hablar, ¿sí? Él no escribió ningún libro. Los que lo hicieron prácticamente fueron los primeros seguidores de Mahoma, ¿no? Recordemos que en el Islam condenan la idolatría, ¿sí? La idolatría que prácticamente es adorar imágenes, ¿no? Por ende, dentro de su cosmovisión, solamente adoran a Alá y su profeta de Dios, que es conocido como Mahoma. A nadie más en general, ¿no? Y obviamente los 5 preceptos de fe, en donde nos decía que prácticamente, ¿no? Ellos oran 5 veces al día, en comparación que con el de nosotros es muy diferente y rezamos una, 2 o 3 veces, ¿no? Pero ellos son muy entregados, en este caso, a su religión. Ahora, sigamos bajando un poquito más. Así también es importante, ¿no? Destacar los 5 preceptos que tiene lo que es Mahoma. Bueno, que tiene directamente lo que es el Corán, ¿no? Es sumamente importante. Ahora, después de eso, directamente podemos observar lo que es la evolución, y bueno, del tema que también tratamos, de el califato de Córdoba, ¿no? El emirato, el califato y también sus actividades. Ok, bien chicos, vamos a quedarnos hasta ahí, por favor. En la tarde seguimos avanzando, ¿sí? Un bonito día, cuídense mucho, nos vemos en la tarde. Gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Gracias, Licen. Una buena